La Iglesia Central Cristo te llama presenta Impacto Evangelístico. El fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. Dos 2:1 de segunda Samuel 2:1. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la Biblia de la manera siguiente: después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube. David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. David subió allá, y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Verso 3. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Amén. Hasta ahí nada más podemos sentarnos, hermanos. Gloria sea al Señor. Hermanos, hoy esta noche vamos a ser breves, hermanos, en la reflexión de esta noche. Y quisiéramos aprender, hermanos, acerca de ese momento, hermanos, cuando David es proclamado rey de Judá. Es proclamado rey de Judá. Solamente preguntémonos, hermanos, por algún momento lo que estaba, hermanos, por llegar a la vida de David. Era el cumplimiento, hermanos, de aquello que Dios le había dicho a través de Samuel. Habían pasado muchos años. Había sido larga la espera. Había tenido que pasar momentos, hermanos, que había estado a un paso de la muerte. A tal grado que a David, hermanos, le había tocado que hacerla hasta de loco, hermanos. Le había tocado pasar tantas circunstancias, pero ahora se estaba cumpliendo, hermanos. Estaba a un paso ya. Ya estaba, hermanos, a un paso para David, hermanos, lograr a obtener todo aquello para lo cual Dios lo había ungido y Dios lo había llamado. Con aquel ungimiento que David había recibido de parte de Samuel. Si no estoy mal, hermanos, en 1 de Samuel creo que es en el capítulo 16, por ahí donde David es ungido rey, hermanos, de Israel. ¿En el lugar de quién? En el lugar de Saúl. Pero hay algo tremendo aquí que es bien importante nosotros aprender, y es de que, hermanos, hay muchas cosas. Por ejemplo, ahora Dios quizás ha hecho grandes cosas en ustedes. Quizás en este culto Dios quizás hizo la sanidad, Dios quizás lo bendijo con algo. Pero, hermanos, hay cosas que Dios las hace ahora, pero que vienen, hermanos, a hacerse una realidad o a comprenderlas o a entenderlas uno pasados muchos años. Por ejemplo, Jesús hizo muchas cosas en la vida de los discípulos, y Él les dijo estas palabras: las cosas que yo hago ahora ustedes no las entienden, las van a extender después. Significa, hermanos, que es ahí donde uno, hermanos, tiene que saber esperar con paciencia en lo que Dios va a hacer en nuestra vida, en lo que Dios va a realizar, en lo que Dios va a hacer en nosotros. Por ejemplo, personalmente, a mí Dios, hermanos, me ha dado profecías que yo voy a andar viajando de muchos lugares, por aquí y por allá. Y ahora, hermanos, solamente aquí alrededor de aquí la iglesia, la casa, como unos 15 minutos es donde viajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo no debo de desesperarme. Yo debo de seguir esperando. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho algo claro: que pueden pasar los cielos y la tierra, pero su palabra no va a pasar.
Su palabra no va a pasar. ¿O cómo pudiéramos comprender nosotros cuando Jeremías está metido en el calabozo? ¿Y qué le dice Dios? Solamente clama a mí, le dice, y yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿qué es lo que veía Jeremías en ese momento? Lo que veía era la muerte, lo que veía era la circunstancia, lo que veía era el problema. Hermano, David lo pasó, David pasó esas circunstancias, David tuvo que pasarlas, porque en esta vida hay que pasar sufrimientos, hay que pasar dolores, en el hogar hay que pasar, hermanos, separaciones. Imagínense hombres que de repente, hermanos, la mujer los abandona, o mujeres, hermanos, que tienen a sus esposos a veces detenidos en la cárcel. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Seguir esperando en la buena voluntad de Dios, porque tarde o temprano Dios ha de darle cumplimiento, hermanos, a sus promesas para con nuestra vida. Entonces aquí cuando David está ya, hermanos, a un paso de ser proclamado rey en Judá. O sea, rey, hermanos, en la tierra de Judá, no de una manera plena en todo Israel, pero era un gran avance. Era, hermanos, algo maravilloso. Se había llegado el momento donde Saúl había muerto Jonathan, había muerto, hermanos, los hijos de Saúl, y David, hermanos, estaba a un momento ya para ser proclamado. Significa, hermanos, que es ahí donde uno debe de vivir la vida. Solamente pensemos por un momento cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos y él dice: ahora está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Ahora está más cerca. Olvídese de lo que ha pasado atrás, hermanos, olvídese de los problemas y extiéndase a lo maravilloso que viene, a lo grande que se avecina para la iglesia, a lo que se acerca a todos aquellos que estamos esperando la venida del Señor. Y quizás puede ocurrir que usted puede llegar a un momento, quizás que usted dice: ay, yo ya no voy a ir a la iglesia porque solamente veo a ese hermanito, se me revuelven las tripas. Solamente llego a la iglesia y hoy veo a esa hermanita, no hombre, si es que se me revuelve, siento que una gran culebra se me mueve aquí adentro, una pelota se me mueve de un lado para otro. No, hermanito, no permita que el diablo, hermanos, le atravesee. No permita, hermanos, que el diablo, hermanos, lo moleste. ¿Por qué? Porque el plan del diablo es que nosotros caigamos, hermanos, en desánimo, caigamos, hermanos, en una situación que ya no queremos seguir adelante. Pero que dice este libro bendito, que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos de los que vamos hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. ¿Por qué? Porque los que retroceden no agradan a Dios. Dice la Biblia que si yo retrocediera, dice, no agradaría a mi alma. En otras palabras, no agradamos al Señor si retrocedemos. Si usted ha retrocedido a la vida cristiana o va retrocediendo, tengo malas noticias, viejita dormida. Usted no está agradando al Señor. Y si no estoy agradando a Dios, explíqueme a quién entonces estamos agradando. Mire quién es el que quiere que usted retroceda. Mire quién es el que quiere que usted no venga a la iglesia. Mire quién es el que quiere que usted no adore al Señor. Mire quién es el que no quiere que usted lea la Biblia. Mire quién es el que no quiere que usted ayune. Es el demonio, que el Señor lo reprenda. Pero Dios quiere que alabemos su nombre. Dios quiere que exaltemos su nombre y que le demos toda la gloria y toda la honra, Señor. Entonces dice ahí, hermanos, debemos entender que si estamos retrocediendo y no estamos agradando al Señor, entonces el diablo es que está contento. Aquellos que están en la casa, que no vinieron a la iglesia por cualquier problema, ahí está feliz el diablo. Hasta el mismo diablo les pone el partido de fútbol, las Chivas Rayadas con el América. Vaya, ahí está, vaya. Él mismo les va a rentar películas, hermanos, para que se pongan a ver películas. Él mismo, hermano, les patrocina las palomitas. El mismo diablo, hermano, le dice al viejito: quítate esas botas, mira, te voy a hacer un masaje. Bien hacendosa se vuelve la viejita. Y el hombre dice: qué raro, dice, si esta mujer nunca ha actuado así, ¿será que Dios la está cambiando? ¿Cuál? No sea tan boca abierta, hombre, hermano. Tan grandote y tan boca abierta, y no se puede dar cuenta, hermanos, que esas cosas pues no son normales de la mujer. Es algo raro que está ocurriendo. Pero lo raro es que a la hora que se iba a venir para el culto, empezó a sobarle los callos. Significa que la persona que está ahí no es una persona normal y corriente, sino que es aquel que le dijo al Señor a Pedro: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Apártate
Apártate, diablo, me estás sirviendo de estorbo. Hermano, no se le ocurrió otra cosa a la viejita, a la hora del culto, hacerle una gran caldazo, hermano, de gallina india. Lo que yo siempre anhelo, tantos días esperando, sí, mi amor, hoy te la hice. Y el hombre cristiano, qué raro, a las 7 de la noche. ¿Y a qué hora va a estar? A las 7 en punto, mi amor. Ya para las 7:30 te voy a echar tortillitas bien sopladitas. Soplado te va a hacer el diablo en el infierno, hermano. Soplados van a acabar muchos. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto de la vida cristiana, hermanos, dice la Biblia así, mire, porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo es mentiroso y es padre de mentiras y es mañoso, y él trata de enredarse para ver cómo nos enreda, para que nosotros no agrademos al Señor. Pero qué bueno que esta noche han venido los verdaderos. Qué bueno que esta noche se le soltaron varios al cachudo. Porque el sábado pasado no habían venido. Significa que el sábado pasado los tenía amarrados el diablo. Pero ahora que se le soltaron, dígale: diablo rebelde, ya no me vuelvo a quedar. Si se me aparece por ahí encima de él, voy a pasar. Porque en el nombre de Jehová, yo seguiré adorando el nombre de Dios. Yo seguiré exaltando su nombre. Yo seguiré dándole gloria. Porque Cristo pronto va a venir por su iglesia. Y los que estén preparados son los que se van a ir con él para el cielo. Pero esto no es tiempo de retroceder, no es tiempo de ir a las ruedas, no es tiempo, hermano, de ir al parque. Si tenía ganas de ir al parque, ¿por qué no salió temprano y fue a las 3 de la tarde? Pero ya a las 6 usted ya estaba dándose su baño para venir a la iglesia. O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. No que a la hora del culto se le aparece el viejo del marido: mi amor, ahora te voy a llevar a comer al chino, le dice el viejo. Y viene la viejita y dice: qué raro dice, a la hora del culto me está invitando al chino. Entonces es allí donde usted ve, hermanos, que hay algo raro por ahí. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que nosotros agrademos al Señor. Si usted cree que el diablo está feliz ahorita que usted está quieto, ahorita que está sentadito oyendo el mensaje, no, el diablo está todo trompudo, todo chirudo, y tratando de meterle a usted que vaya a buscar agua allá afuera. Aguántese, no se va a morir, hombre. Y ahorita el diablo quiere que se levante y usted vaya a goler allá afuera. ¿Qué va a ir a goler? Nada, hermanitos. Ahí siéntese y estése quieto y agrade al Señor. Escuche la palabra de Dios. Porque hay muchos hermanitos, hermanos, que como es inquieto, como que tiene pulgas o garrapatas, hermano. Se para, se sienta, hermanos, pero no, hermanitos. Cuando vengamos a la casa de Dios, acerquémonos solo para una cosa, y es para oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios liberta, la palabra de Dios, hermanos, nos da aliento. David estaba a punto de ser coronado rey. La iglesia no está a punto de ser coronado rey, sino reina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya pronto se acerca su venida, y la iglesia debe estar preparada, porque ya todo está listo. Porque pronto la iglesia amada se convertirá en la esposa del Cordero. Aleluya. Imagínense, hermanos, la esposa del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? El Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios grande. Pero cuando uno ve estas porciones de la Biblia, yo creo que es algo maravilloso para la vida de David, hermanos. Era algo hermoso, porque estaba a un paso, hermanos, de cumplirse aquella promesa que Dios le había dado. Pero hay algo lindo que encontramos aquí en el versículo 1. Y es, hermanos, es que David le pide al Señor cuál debería ser el camino para llegar. Aleluya. ¿Cuál debería ser el camino para llegar, hermanos? O sea, ¿cuál debería de ser el camino que habría de seguir? Y dice el versículo 1, ¿cómo dice el versículo 1, hermanos? Y después de esto, aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y qué respondió Jehová?
Y Jehová le respondió diciéndole: sí, sube, le dice Dios. Y David volvió a decir: ¿a dónde subiré? Y él le dijo: a Hebrón. Aleluya. ¿Cuánto le dan gloria a ese Dios maravilloso, hermanos? Significa, hermanos, que David nos enseña algo maravilloso. Significa que David aquí, hermanos, debía saber el camino que habría de seguir. Nosotros como cristianos, hermanos, no estamos solamente por estar. Tenemos un guía, tenemos alguien que nos ha de dirigir. La Biblia dice que cuando Israel salió de Egipto no sabía el camino. No sabían el camino por cuanto nunca habían pasado por ahí. Pero dice la Biblia que en la noche había un lucero de luz que los iluminaba. En el día había una nube de sombra, de tal manera que Israel caminaba día y noche. Cuando la nube se detenía Israel. Cuando la nube avanzaba Israel. Cuando la luz se paraba Israel. Cuando la luz empezaba a moverse Israel. Significa que Israel tenía un guía divino. ¿Y quién era el guía? El mismo Dios todopoderoso que los había sacado de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Entonces David, hermanos, en la emoción, él pudo haber escogido las mejores ciudades y él hubiera dicho: bueno, voy a subir acá, como quiera, ya el estorbo ya no está, ya Saúl ya no está, ya no hay ningún estorbo, voy a subir a esta ciudad. No, hermanitos, usted cuando es cristiano, usted ya no va a subir a donde usted le ronque la gana, a donde usted quiere. Usted va a ir donde Dios dice. ¿Por qué? Porque Él es el que ha de dirigir nuestra vida, Él es el que ha de conducir nuestra vida al camino correcto. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor en 14:6 del Evangelio según San Juan? Si me lo leen, por favor. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan 14:6? ¿Cómo dice, hermanos? Jesús les dijo. ¿Y qué les dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Significa que David, hermanos, está pidiéndole al Señor: Señor, he de subir a algunas ciudades. Sube, le dice el Señor. Pero luego le dice: ¿y a cuál de todas he de subir? Y el Señor le dice: a Hebrón, hermano. ¿Cuántos hermanos quisieran tener esa comunicación con Dios, hermanos? Imagínense qué tan grande es la grandeza de Dios. Que un David, hermanos, maloliento a chivo. Un David, hermanos de allá de las montañas, hablando, hermanos, con la divina presencia del Dios Todopoderoso. Solamente imaginémonos, hermanos, cuando usted entre en esa comunión con Dios y humillado delante de Dios y le pregunta a Dios: Señor, he de avanzar. Yes, avanza, hijo. Y dice: ¿a dónde voy a avanzar? Avanza hacia tal lugar. Qué lindo, hermano. ¿Cuánto le dan palmas a ese Señor, hermano? Significa entonces que ahora la iglesia tiene un camino, hermanos, que seguir, y el camino es Jesús. Pero para encontrar el camino uno tiene que pedirle a Dios, porque muchos caminos hay, pero solamente un camino nos lleva al Padre, y ese camino se llama Jesucristo. Ese camino se llama Dios. Es el Señor el camino. Ahora 37:5, si me lo leen de los Salmos. ¿Cómo dice 37:5 de los Salmos? 37:5 de los Salmos, ¿cómo dice, hermanos? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a ocurrir? Y Él hará. ¿Sabe qué significa esto? Estamos hablando, hermanos, del camino, la vida. La vida. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: encomienda, en otras palabras, tu vida al Señor y confía en Él, y Él va a culminar la obra en tu vida. Significa que el hecho que nosotros estemos a un paso de recibir toda la bendición que Dios tiene preparada para nuestra vida, no podemos seguir así, hermanos, como que fuéramos, hermanos, así espantapájaros nada más, como que solamente fuéramos, hermanos, así cadáveres, como que si fuéramos en un cementerio. No, tenemos a un Padre a quien pedirle, tenemos a un Dios a quien debemos de venir de rodillas y preguntarle cuál es el camino, cuál es la verdad, cuál es el lugar, hacia dónde hemos de seguir, hacia dónde hemos de continuar el camino. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el proverbio, ¿cómo dice el proverbio? Hay caminos que para el hombre parecen derecho, pero su fin es camino de muerte.
Camino de muerte. Imagínense cuántas sectas, cuántas, hermanos, sectas religiosas, cuántos grupos religiosos, hermanos, dicen que es el camino correcto y sin darse cuenta van a haber grandes sorpresas al final. Porque se van a dar cuenta que no era el camino correcto, que no era el camino verdadero. ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios, porque no le preguntaron a Dios. Aquí en esta iglesia viene mucha gente, mis hermanos, me voy a congregar acá. Lo primero que le decimos es, hermano, ore a Dios si verdaderamente está en la iglesia. No porque nosotros estemos, hermanos, escondiendo algo que no seamos la iglesia. Estamos claros, hermanos, que somos la iglesia de Cristo y que nos mantenemos en la Biblia y que predicamos de la palabra de Dios y que hablamos de ella. Pero cada persona no debe, porque su vida es su alma, es la vida eterna. Esto no es, hermanos, que usted anda comprando cebollas o ajos, o hermanos que anda comprando cualquier cosa en el mercado. Aquí depende de que nos quedamos o nos vamos. Estamos hablando de la eternidad, estamos hablando de la vida más allá de esta, de la vida perdurable por los siglos de los siglos y de los siglos. Tú no puedes decirle amén a toda cosa solamente porque usted ve a una persona. ¿Se acuerdan cuando hermano Josué va en la conquista de la tierra prometida y ha cruzado el Jordán? Se le aparece un príncipe. Pero ¿qué actitud tomó Josué? Rapidito, hermano, agarró su espada y le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea, hermano, no, pero nosotros, Dios le bendiga, pase adelante, coma. Cuando que dice la Biblia, todo aquel que no tiene nuestra misma enseñanza y nuestra misma doctrina, no le diga bienvenido, dice la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Aún dice la palabra de Dios que aquel que es divisionista y después de exhortarlo 1, 2, 3 veces, dice que lo hagas a un lado. Dice, ¿por qué? Porque, hermanos, estamos hablando de la vida cristiana. Cuando a Pablo, hermanos, se le presentaron algunos rebeldes, apartó a los discípulos y los llevó a una escuela. ¿Sabe por qué? Porque Dios aparta a sus ovejas de los rebeldes, de las rebeldes. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos hacia un lugar, y ese lugar hacia donde vamos es hacia el cielo, hacia el cielo, hacia el cielo, tratando de llegar. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar hacia adelante. Entonces cuando hermano Josué pregunta, dice, ¿eres de los nuestros o nuestros enemigos? Y le contesta el príncipe, no, he venido como príncipe de Jehová. Está bueno, entonces Dios te bendiga, bienvenido. O sea, primero lo pesó en la balanza. O sea, hermano, porque no es de que solamente porque mire a uno que anda con corbata, o porque mire a una hermana que anda vestida de cristiana. No, hermanos, no. Si la misma Biblia presenta que aún los mismos ministros del diablo se visten como ovejas y son lobos rapaces, se visten de ministros de luz cuando están en oscuridad, se visten como grandes hombres de Dios cuando son mentirosos, hermanos, son falsos, hermanos, no hablan verdad, hablan mentira, no hay nada de Dios en su corazón, solo andan profetizando mentira, profetizo aquí, profetizo allá. No, hermanos, nosotros tenemos la palabra segura, más profética, que es la Biblia, es la palabra de Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa. La palabra de Dios, la palabra más segura para nuestra alma. Yo no necesito que me profeticen cielos abiertos. Ya la Biblia me dice cómo los cielos van a estar abiertos. Yo no necesito que me profeticen, que me digan, veo un gran ángel al lado de usted. Yo ya sé que la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Significa que mi tarea es temer a Dios, es honrar a Dios y darle gloria y darle honra al Señor. Y yo sé que el ángel de Jehová acampará alrededor nuestro y nos ayudará a lograr alcanzar todas aquellas cosas para las cuales Dios nos ha llamado. Significa entonces que el hecho que uno sea cristiano, uno no debe caminar así nada más. David necesitaba preguntarle a Dios. Y es por eso que el versículo 1 dice, después de esto, aconteció que David consultó a Jehová, o sea, oró a él, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿Y qué pasó? Jehová le respondió, sube. Entonces David volvió a preguntarle, David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, ¿y a dónde debería subir, hermanos? A Hebrón. Significa, hermanos, que al pedido de David vino la respuesta inmediata del Señor. Y el versículo 2 dice, y David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel.
Significa, hermanos, que al pedido de David vino la respuesta pronta del Señor. Cuando uno le pide a Dios, Dios responde, hermanos. Dios responde. Uno, hermanos, no debe caminar. Si usted ha caminado la vida cristiana así nada más, moviéndose de un lado para otro y esto, lo otro, eso pasa así como, yo no sé si usted ha visto tantos hogares, hermanos, fracasados, que hay hermanos, que ya va por la número 4 ya. Ya una blanquita, una morenita, una alta pantorrilluda, una rubia, de todo. ¿Por qué no pararse, hermanos, y preguntarle al Señor? Y esperar la respuesta en Dios. El problema es que nosotros mismos le pedimos una respuesta a Dios y nosotros no respondemos. Ya me respondió el Señor. Mentira, no te ha respondido Dios. Hermano, mentira. Mentira. Eso es como cuando usted anda en ayuno. Y usted anda en ayuno y usted anda que se anda muriendo. Ya. Ay, Señor, yo sigo en el ayuno, Señor, pero yo no sé qué piensas tú, Señor. Pum, viene, come, hijo. Ya ayunaste bastante. ¿Cuál? Usted solo está respondiendo y el diablo que te está apoyando. Pero no es que Dios te está diciendo que rompas el ayuno, sino que es obra del diablo. Entonces la misma carne nos engaña y a veces nos hace sentir que sí es la respuesta de Dios. No, hermanos, no. Entonces es ahí donde uno debe de entender, hermanos, debe de comprender de una manera plena que Dios traerá respuesta. Pero cuando uno le pide al Señor, hay que esperar la respuesta de Dios. Significa que en la obediencia de David, hermano, vino la respuesta de Dios. Cuando él esperó, vino la respuesta del Señor a David para qué él habría de hacer o qué debería de continuar en el camino. Significa, hermanos, que cuando uno está para recibir algo de Dios, número 1, le pide a Dios. Número 2, espere en el Señor. Y si hay que esperar un mes, o si hay que esperar 2 o 3 o 4 o 5, no importa, pero hay que esperar con paciencia, hermanos, y estar claros que Dios, tarde o temprano, ha de respondernos en lo que estamos pidiendo a Él. Si no, veamos lo que dice Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16 y leamos, hermanos, el versículo número 9 y 10. 16, 9 y 10. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice la Biblia de manera siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Significa, hermanos, que aquí vemos nosotros en la obediencia, ¿verdad?, a la respuesta. Pero para llegar Pablo aquí, ya habían 2 ciudades que el Señor le había prohibido a Pablo para que fuera. Ya habían 2 lugares donde Dios le había prohibido. Si usted lee, hermanos, el versículo 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Significa que vemos, hermanos, que después de pedirle paso número 1, hermanos, es de preguntarle a Dios el camino hacia dónde hemos de seguir, hacia dónde hemos de encaminarnos. Número 2, al encontrar la respuesta de Dios, aunque no nos parezca, aunque no nos gusta, pero la obediencia, obedezcamos al Señor. Y cuando obedezcamos a Dios, hermanos, la postrer bendición que vendrá a nuestra vida será, hermanos, que Dios nos ha de recompensar de manera especial, hermanos, todo lo que nosotros hayamos hecho, porque estamos obedeciendo a las órdenes divinas del Señor. Él quiso hablar en Asia, no le dijo el Señor. Quiso ir a Bitinia, le dijo no tampoco. Pero de repente en la noche se le muestra a Pablo una visión diciéndole: pasa por acá, por favor, y ayúdanos. Y entonces dice Pablo: entonces entendimos que el Señor nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Pero la pregunta: ¿quién los estaba esperando en Macedonia, hermanos? Aparte de la gente que estaba necesitada, los estaba esperando el diablo, hermanos, con un gran garrote, hermanos.
para pegarles una gran, hermano, malmatada, que hasta la cárcel fueron a parar. Cuando uno sigue leyendo el capítulo 16, el apóstol Pablo y Silas, hermanos, llegan a estar amarrados, atados, hermanos, en el calabozo de más adentro, allá, hermanos, en la celda que estaba al fondo, allá, hermanos, donde estaba más oscuro, allá los metieron, allá los amarraron, allá estaban mal golpeados, allá estaban heridos. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y Dios entonces para qué nos llamó? ¿Para que nos vienen a dar en esta gran garroteada? No, hermanos, es que el evangelio es sufrido, el evangelio es con golpes, el evangelio es con vituperios, el evangelio es con tantas circunstancias que tiene que pasar el hombre. Pero a pesar de que los habían aventado en el calabozo de más adentro, vino una noche donde Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios y empezaron a cantar, hermanos, y la gloria de Dios. ¿Qué pasó, hermanos? La gloria de Dios cayó en aquel calabozo de más adentro. Allá en el fondo estaban como los más sanguinarios, pero ahí Dios descendió, abrió las puertas, rompió las cadenas, y los cimientos de aquella cárcel empezaron a moverse. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Aquellos, hermanos, que obedecen, aquellos que se someten a la soberanía del Señor. O sea que para recibir bendición uno no siempre te va a estar esperando antes la bendición. Primero te va a estar esperando el diablo, hermano. ¿Para qué? Para tratar de desanimarte, para tratar de que no sigas adelante. Cuando nosotros empezamos este ministerio, 2 veces en la cárcel. 2 veces en la cárcel, personalmente estoy hablando. Situaciones difíciles. Una de ellas, hermanos, estuve a punto de perder a una de mis hijas, hermanos, a mi hija Débora. Hermanos, la tuve a punto, la agarré en los brazos, ya estaba más muerta que viva. Hermanos, me la encerraron en un carro, casi la tuvieron mediodía encerrada en un carro, hermanos, en este gran calor, en el tiempo de verano, hermanos, y lo buscamos por todos lados y no la hallábamos. Y nosotros, hermanos, afanados, uno orando, mi esposa por allá ayudando en otras actividades. Y esa noche me había sido invitado a mí a una iglesia a predicar, y a la hora, hermanos, a la hora de que terminamos todo, y mi hija Débora pequeñita, ¿y dónde está la niña? Y yo no sabía dónde estaba. De repente entré aquí adentro, yo, hermanos, aquel localito pequeño, y le dije, Señor, le dije, aquí estamos tratando de hacer tu obra, tratando de obedecer a lo que nos ha llamado, pero no me quites a mi hija, Señor, no me la quites todavía, déjame disfrutarla. Y cuando salí a la puertecita pequeña que teníamos de entrada local, hermano, vino algo que me dijo, ve a cada carro y empieza a abrirlos. Por ahí, y me fui yo y fui al primero, no estaba, y me fui al segundo, ahí estaba mi niña aruñando la ventana, ya deshidratándose, hermanos. ¿Quién me la devolvió? El Dios Todopoderoso. Y si me la devolvió el Señor, es porque cosa maravillosa Dios tiene para esa niña. Pero después de la noche, cuando yo fui a predicar a aquella iglesia, empecé a hablar de la palabra de Dios, y fue de grande bendición el mensaje de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque antes de la bendición el diablo te va a querer quitar la bendición, pero no la pierdas. Sigue esperando con paciencia, sigue obedeciendo a Dios, sigue proclamando el mensaje, sigue dándole la gloria a Dios, porque los cristianos no pierden. ¿Qué terminó habiendo en Filipos, hermanos? Una gran obra para Cristo. Una gran obra que el mismo apóstol Pablo, cuando usted cuando usted lee la epístola a los filipenses, esa epístola es de Pablo a esa iglesia que nació en esa situación tan difícil. En otras palabras, ahí nació la iglesia de Filipos. Ahora la otra cosa es, ¿cuál de todas las iglesias fue la que fue de mayor bendición para todo el ministerio del apóstol Pablo? Fue esta iglesia de Macedonia. Esta iglesia de los Filipos fue una de las iglesias, hermanos, que más ayudó a Pablo en el sostenimiento de misioneros. Sosteniéndolo, hermanos, le enviaban ayuda para que Pablo comiera. Y Pablo, hermanos, hablaba y le decía, ustedes han sido tan buenos, y los ponía como ejemplos en las otras iglesias. ¿Sabe por qué? Porque donde hay mayor resistencia es donde hay mayor bendición, es donde hay mayor bendición de Dios. Cuando más problemas hay, es cuando más bendición hay. Cuando más dificultades hay, es porque más cosas grandes Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso nos cuesta lograr entender esas cosas, pero por eso es que uno debe tener esa amplia comunicación con el Señor.
David habló con Dios. Sube, le dijo Dios. ¿A dónde? Dijo David. Sube a Hebrón. Entonces cuando subió allá, fue de grande bendición para la vida de David. ¿Cuánto quisieran tener esa bendición, hermanos? ¿Tienen esa comunicación con Dios, hermanos? Por el Facebook me comunico con Él. No sea mundano, hermano. Hay hermanito que por ahí, no, hermanito, es en el silbo apacible, en la soledad, en la intimidad con Él. Habla con Jehová, habla con Jehová, habla con Dios, habla con el Señor, habla con el Señor. Yo estaba leyendo algo, hermanos, y vamos rápido porque el tiempo avanza. Libro de los Gálatas, y en los primeros capítulos de los Gálatas, capítulo número 2, ya vamos a ir terminando, y veamos el versículo 1 y 2 de los Gálatas. Gálatas 2, 1 y 2. Hermanos, a veces nosotros queremos recibir grandes bendiciones, pero a veces, hermanos, nomás llega la prueba y se nos apaga la pasión por lo de Dios. ¿Qué dice Gálatas 2, 1? Después, pasado 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr en vano, o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían de cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Conducido, ¿por qué subió Pablo a Jerusalén? Conducido por una revelación. ¿De quién? Revelación de Dios. ¿Para qué? Dice Pablo, para no correr en vano. Quiero que se quede con esta palabra en su corazón. Le dije que iba a ser breve. Lo que Pablo está diciendo es que si uno no se mueve, hermanos, bajo la conducción de Dios, si David, hermanos, no hubiera consultado a Dios, quizás en vez de ir a Hebrón, hubiera ido a otra ciudad. Quizás en vez de subir al lugar donde Dios quería que subiera, hubiera ido a otro lugar. ¿Qué hubiera pasado? David hubiera corrido en vano. Todo lo que hubiera hecho David, lo hubiera hecho en vano. Y lamentablemente, hermanos, es triste esto, pero hay que mencionarlo y hay que decirlo. La mayoría de nosotros a veces corremos, hermanos, grandes riesgos, y hasta decimos, es que el Señor nos ha puesto en el corazón que hagamos esto, y al final nos dimos cuenta que Dios no tenía nada que ver en aquello. No es que Dios me ha dado este negocio y aquí voy. Cuando Dios dice, Dios, no ando enredado en eso, vos es que te has metido ahí, y al final vamos y perdimos todos los ahorritos que teníamos. ¿Por qué lo queríamos haber hecho? ¿Qué hizo Pablo? No fue a los apóstoles, no fue a los que estaban en Jerusalén, fue a Arabia, dice la Biblia, fue de rodillas y estuvo clamando al Señor para exponer el problema a Dios. Y cuando Dios le reveló, ve a Jerusalén, entonces él se fue hacia Jerusalén para no ir en vano, para no correr en vano. Eso es lo que la iglesia necesita: orar primeramente al Señor para pedirle el camino, pedirle la dirección sabia, y luego subir o ir o hacer bajo una revelación de Dios. Por eso es de que Pablo dice, fuimos a Macedonia porque entendimos que Dios nos llamaba en Macedonia. ¿Y era Dios que los estaba llamando? Claro que sí. Claro que era Dios que los estaba llamando. Aunque habían problemas, aunque hubieron dificultades, pero Pablo fue de mucha bendición en ese lugar. Entonces, hermanos, tratemos, hermanos, de malgastar tiempo, de malgastar lo que no tenemos, hermanos, por la falta de comunión con el Señor. Y dediquemos más tiempo, hermanos, hablando con el Señor. Por ahí anda alguno, hermanos, no lo veo por aquí, hermanos, que siempre se le ha aconsejado y se le ha aconsejado, se le ha dicho, no te enredes en negocios con los impíos, no te enredes con los negocios con los impíos, no andes haciendo cosas raras con la gente impía. Hermanos, ahí lo vienen a buscar a cada rato. ¿Usted cree que eso es para la vida de un creyente? ¿Por qué no venir a Dios y doblarse de rodillas? O hermanos, o preguntarnos, nosotros no somos Dios, pero alguna palabra Dios nos va a dar, hermano, y no decir, hermano, esto está chueco, esto está raro, eso no lo hagas. Pero la gente, como todos se creen superhombres, no, es que yo tengo a Dios también, es que yo tengo al Espíritu también, es que yo aquí. No, hermanos, los líderes no están de adorno.
Los líderes no están de adorno. Siempre que se le ha dicho a un hermano, no se casen, no se casen, no se casen, no se casen. No han pasado semanas, hermanos, cuando están pidiendo consejería. Y eso los días, ¿saben qué? Vayan que los aconseje el diablo, porque ustedes los casó el diablo, hermanos. Pues sí, porque hermanos, o sea, no está de adorno el uno ni el otro. O sea, de alguna manera tenemos el Espíritu de Dios. Y que dice la Biblia, en la multitud de consejeros hay sabiduría para no correr en vano. Pero así es la gente. No es que yo supe, es que Dios ya me la reveló, es que esta chiquitilla me dijo que iba a hacer, y yo sé que yo la voy a convertir. Ahorita está medio cabra, pero ya yo le voy a quitar los cabos y ya no va a ser cabra, te va a convertir en una abejita mansa. El problema es que cuando viene con los grandes cabazos que le pegó con los cabos, bueno, hermano, y la chivita que dijo que le iba a mansar, no, hermano, está duro, está cachuda esa animal. Pues sigue aguantando entonces, que te siga dando con los cachos en el lomo. Pues sí, ¿por qué? Por obedientes, por burros, hermano. Pues sí, no le puede llamar de otra cosa, no le puede llamar de otra manera. Pero nosotros entendiéramos, hermano, y esperáramos en el Señor. Pablo dice, yo fui a Arabia y allí me estuve en Arabia para que el Señor me revelara cuál era el camino, a qué ciudad habría de subir, a quiénes tenía que llevar en la situación. Y dice, lo llevé en privado. Significa que Dios le dijo, ve a los hombres que tengo allá. Dios es poderoso, Dios no está muerto, Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Él es real. Y aunque estemos a un paso de recibir la bendición, hermanos, nosotros pudiéramos evitarnos grandes cosas. Yo mismo he sido azotado por todas esas cosas y nos cuesta aprender. Me acuerdo que una vez, hermanos, estaba yo en una de las áreas bien bonitas acá en Pearland. Me compré un terreno en una esquina, di el down payment para el terreno, hice el diseño y me dijeron el diseño así, no hombre, una casa de 2 plantas, hermanos, hasta con parqueo abajo, el garaje hasta tenía oficinas arriba, no hombre, chula la casa, hermano, bonita. Y cuando estaban haciendo todo, hermanos, en la fundación y la plomería, yo oraba, Padre, siento tu presencia, aquí va a ser tu casa, Señor, aleluya, y gloria a Dios, y contento yo por aquello que se estaba haciendo. Ya cuando se iba a hacer el cierre, Dios me libró. Me libró Dios, hermanos, de todo lo que iba a hacer, porque me iba a gastar todo, hermanos, iba a quedar hasta acá, que gran jarana. Me libró el Señor, tranquilo me quedé. Ahí me quedé con el dinerito en el banco. A los días, por allá, hermanos, me aventó otra trampa el enemigo. Ahí sí mordí el anzuelo, hermano. Vi aquel gran terrenal, hermano. Dije, no, qué bonito este terreno. De allá hasta acá, dije, aquí nomás lo cercamos. Ahí tiene la casa y todo. Por allá va a vivir mi hija, por allá va a vivir mi hijo Moisés. En ese tiempo solo eran 2 nada más. No, aquí está la suegra. Puede acabar en que se haya después del cerco, pero ahí puede tener un pedacito. O sea, uno traza todo. Y me acuerdo que mismo hizo un cheque y ya se lo di al dueño. Ya le llamé a la mujer, ya tenemos un terreno, ya tenemos casa y todo. Hermanos, allá él sábelo todo. ¿Sabe qué pasó, hermano? Toditito lo perdí. Perdí todo completamente. Me quedé, hermano, ¿sabe cómo? Caminando, hermanos, en la sala de mi suegra, dando vueltas de un lado para otro, sin ni un peso en la bolsa, sin apartamento, sin ni un cuarto, sin ni una cama, sin donde vivir, sin ni un peso en el banco, sin nada, hermanos. ¿Por qué? Porque uno se piensa, hermanos, que el hecho que solamente ser cristiano, que uno puede tomar las decisiones y ya, y todo. No, tenemos a uno que sabe todas las cosas y a Él hay que pedirle. No importa los años que habramos pasado, hay un Dios que es fiel, hermanos. ¿Qué pasó? Todo lo que yo hice lo corrí en vano. ¿Por qué? Por no haber consultado a Dios. Por no haberlo hecho bajo una revelación de Dios, bajo una guía de Dios. Pero ¿quiénes? Yo les estoy hablando de revelación de Dios y estoy mucho entendiendo. ¿Y eso con qué se come? ¿Viene con aguacate, con chile, se le echa limón o qué es? ¿Por qué no saben qué es una revelación? Hay muchos cristianos que no saben qué es una revelación. Estamos hablando de una visión que Dios te muestre, una voz audible, algo que Dios te muestre. Por ejemplo, la casa que Dios me ha dado. Una viejita vino hasta aquí. Me dijo, dice Jehová que le va a dar una casa, 3 cuartos. De veras, Dios. Y se fue la vista. ¿Verdad que usted no cree? Me dijo, dice Jehová que le va a dar una. Ya venía bravo Jehová, hermano. No, sí, hermanita, sí, discúlpeme, no, yo le creo que va a dar 3 cuartos, dice Jehová, me dijo que le va a dar 3 cuartos, una casa, 3 cuartos va a tener. Está bien, le dije yo. Y yo sin estarla pidiendo. Allá, hermanos, a los días,
Viene un hermano amigo y me dice, mira William, tenemos confianza. Me dice, mira William, fíjate que te vi, me dice, en una casa, en un corredor, que te estabas metiendo en una hamaca. Le digo, entonces la casa que me vino a decir una viejita, le dijo que me iba a dar una casa a Jehová. Esa es confirmación, le digo yo, que Jehová me va a dar esa casa. Hermanos, a los días apareció la casa, en un año me la pagó Jehová, y ahí tengo la casita, los 3 cuartos, cabalito como Jehová dijo. ¿Por qué? Porque Dios no está muerto. Dios no está muerto. Solo séale fiel a Dios, hermanitos. Usted que es fiel al Señor sabe que dice la Biblia: los gentiles buscan todas estas cosas, pero más los que buscan el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas serán añadidas. Dios proveerá para su familia. Dios hará la obra, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Ahora ya no cabemos, porque ahora ya somos como 10 en la casa, ya los 3 cuartitos no alcanzan. Pero no solamente por eso me voy a poner loco, no, es que ya no. Dios sabe que estamos uno encima de otro. A su tiempo Dios va a hinchar la casita, o vea qué hace. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros siempre nos movemos bajo emociones carnales y pensamos que en cada movimiento es Dios. No, no, hermanos, no. Pensamos que en cada cosa, no, es que el santo me dijo que el santo, y un montón. Ahora han salido hasta profetas gallos, hermanos. Dice que había una profeta una vez, hermanos, que la habían llevado a una de esas falsas, ¿verdad? A un lugar a predicar, y solo frijoles le daban nomás, solo frijoles. Y vio, hermanos, que en la casa de los miembros habían muchas gallinas y pollos y todo. Hermanos, en medio de un culto estaba profetizando la profeta. Dice el santo, ya no quiere frijoles, quiere pollo. ¿Usted cree que era el santo eso, hermano? Hermanos, hay gente que ha perdido tanto el temor, hermano, que ya no quería frijoles, decía el santo. ¿Usted cree que el santo era la barriga de ella, hermanos? Pero ¿qué pasa? Si la gente, hermano, no está prendida, le vuela la cabeza a todas las gallinas y se las dan. ¿Por qué? Porque así está la gente, porque no le pide al Señor. Pero si la gente le pide al Señor, eres tú, Señor, o este es un diablo mentiroso. Si es un diablo mentiroso, voy a cuidar a la gallina, porque es capaz hasta de robármela, Señor. Y usted se aparta, porque el sabio ve el mal y se aparta. Pero es ahí entonces donde, aunque la bendición estaba próxima, David no se fue por la emoción. Fue primero a Dios, fue primero al Señor, y al hacer eso fue de grande bendición. Terminamos en 2 Samuel 2:4. Todo culminó, hermanos, en una bendición grande, y eso es lo que Dios quiere, que Dios sea de mucha bendición para nuestra vida en todo lo que nosotros hagamos. ¿Qué dice 2 Samuel, hermanos, 2:4? Y vinieron los varones de Judá, ¿y qué pasó? Y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Mire lo que le estaba esperando, hermanos. Y vinieron todos los moradores de Judá y ungieron a David como rey de Judá. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera ido a otra ciudad? Quizás aquel pueblo no estaba preparado para ungir a David como rey. Quizás si David hubiera ido a otro lugar, se hubiera retrasado más la bendición que Dios tenía para David. Por eso es que David va y le dice a Dios: subo. Sí, le dice: ¿a qué ciudad? Sube a Hebrón. Y cuando él fue en la obediencia, cuando vino la respuesta, subió. ¿Y a dónde subió? Subió a la ciudad que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque allá en Hebrón ya Dios tenía preparado al pueblo. Dios tenía preparado un pueblo con el cuerno de aceite para ungir a David como rey de Judá. Miren qué lindo es eso, hermanos. Qué maravilloso que de repente uno diga: Señor, ¿cuál es el trabajo, Señor, que tú tienes para mí? Y que de repente uno viene el Señor y le dice: tal lugar, y a usted vaya, todo está preparado para usted ahí. Pero ¿será que así nos conducimos a las cabales, hermano? ¿Cuál, hermano? Ya cuando nos topa el hambre, hermanos, lo que nos aparezca nos echamos, hermano. Y no importa si nos queda tiempo para ir a la iglesia o no, hermanos, ahí vamos, hermanos. No, hermanitos, movámonos bajo la dirección divina del Dios que está arriba.
para que no corramos en vano y para que vayamos ahí donde Dios ya tiene preparado un pueblo para ser de mucha bendición para nuestra vida. ¿Saben una cosa? Y les quiero terminar con esto. Yo me siento muy feliz, hermanos, por este ministerio. Cuando a mí me pasó lo que me ocurrió, hermanos, y me expulsaron de una iglesia, me expulsaron. ¿Sabe qué hice? Por misericordia lo digo y para gloria del Señor. Cuando estábamos en ese cuarto, que le digo a mi esposa yo que ya no teníamos nada, habíamos perdido la casa, ya no teníamos dinero, no teníamos compañía, no teníamos nada, ni trabajo ni nada. ¿Sabe dónde estaba yo? Ahí en el cuarto de la suegra, donde esa misma suegra cuando yo era impío me había corrido de la casa. Cuando esa misma suegra, hermanos, cuando mi esposa iba a trabajar se ponía barrera al lado del cuarto. Sí, busquen trabajo, vagos que no hacen nada y las mujeres trabajan y yo durmiendo allí. Ay, hermanos, eso era duro para mí, hermano. Y ahora en el evangelio volver ahí, hermanos, era para mí, hermanos, duro. O sea, después de haber alcanzado toda aquella cúspide, hermanos, en el Señor, donde Dios me había bendecido, por misericordia, le digo, estoy hablando de los años, hermanos, hace alrededor, hermanos, como unos 9 años atrás aproximadamente. En ese tiempo me acuerdo que yo tenía allí, hermanos, como unos $80,000 en el banco, así que ahí los tenía, ni los necesitaba yo. Y de repente no tener nada. De tener varios carros, me acuerdo que hasta un Mercedito tenía yo estándar, hermanos, un carrito Mercedes tenía yo, tenía una Lincoln, hermanos, habían salido en ese tiempo las Lincoln, hermanos, la Navigator, pero la mía era una mediana, era una Navigator, no hombre, hasta con televisión, color cremita, mi esposa, hermanos, tenía otra Bencita, un montón de carros allá parqueados, no hombre, hermanos, yo estaba bien bendecido. Y cuando llego a eso, ¿quién me había dado todo eso? Dios. Dios, porque yo venía de la calle de no tener nada. Cuando llega eso, hermanos, ahí era lo duro. El volver otra vez de nuevo y recordarme que cuando yo era impío estaba ahí. Pero nomás lo que me acuerdo yo que le dije a mi esposa, póngame un par de camisas, póngame unos 2 pantalones, una mochila, una pasta de dientes, un cepillo, póngame ahí un 7 machos. Póngame allí un desodorante para las axilas. Voy a irme a orar unos días. Voy a ir a ayunar al Señor. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con mi vida? Y claro, yo le había hablado a un pastor amigo. Le he dicho, mira, me está ocurriendo esto, ¿qué hago? Él me dijo, mira, me dijo, ahí esperate. Y ahorita me dijo, solamente a orar. Está bueno, le dije yo. Pero yo propuse yo solo el ir a orar. Y me eché la mochilita. Yo conocí un campamento. Me fui a orar y a ayunar. Ahí me estuve 3 días ahí orando. El primer día que llegué, como estas horas, estaba yo orando. Cuando vino algo a mi corazón y me dijo, no te preocupes, de aquí yo te voy a levantar. Voy a levantar un ministerio diferente. Te voy a llevar a la radio, te voy a llevar a la televisión. Por eso de que todo, hermanos, lo que ahora estamos viviendo nosotros, que estamos apenas llegando por ahí, de la radio y la televisión, es gracias a aquellas palabras que Dios me dijo hace años. Y pasamos luchas, y pasamos pruebas. Lo que les decía ayer, apenas ayer fuimos a dejar el cheque que teníamos que pagar el primero. Y se fue solamente nomás con un asientito, todavía falta para rellenar. Ni nos preguntaron por qué no habían venido a dejar el cheque, qué les pasa, ni nada. Contentos, dijeron qué bendición, qué bueno, siguen adelante. Hermanos, ¿por qué? Porque este ministerio no nació en una división, no nació en un grupo, nació en el corazón de Dios, allí en la oración. Y lo que nace en la oración es de grande bendición. Por eso yo no me preocupo, hermano, de problemas. No me preocupo que uno se divida. No me preocupo, hermano, no me preocupo que alguien hable de nosotros, que alguien hable de mi vida, que alguien hable de mi familia. Yo le digo, Señor, encárgate de ellos, porque yo no estoy aquí porque quiero, sino que a ti te plació, tú me pusiste. Así es que defiéndeme, ayúdame, Señor, y sácame adelante. Y es ahí de ahí fue donde nacieron todos ustedes que han venido a ser parte de este ministerio, los que están en la televisión, los que se añaden cada día a los cultos, toda la gente que va a venir mañana, nació ahí, en ese día que yo fui a orar al Señor, a pedirle a Dios qué habría de hacer de mi vida. Entonces te llegué delante de la nada, el carrito que anda mi esposa, el carrito que ando yo, la casita que tenemos,
Todo nos las ha dado el Señor sin estarlas pidiendo, sin andarlas buscando. ¿Por qué? Porque Dios tiene respuesta a todo. Si usted se encuentra en una encrucijada sin salida, vaya al desierto, hable con Él. Vaya a la montaña y hable con Dios. ¿A dónde subió Salomón? Subió a Gabaón, al monte más alto. Él no sabía cómo dirigir a un pueblo tan grande. Y estando en Gabaón, se le apareció Dios en sueños y le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón. ¿Y qué le pidió Salomón? No le pidió riqueza, no le pidió casa, no le pidió mujeres, no le pidió los enemigos, le pidió sabiduría nada más para dirigir al pueblo. Y Dios se la dio. Y le dio Jehová también las cosas que Salomón no pidió. Así de que, hermanos, la respuesta está en el Señor. Estamos a un paso de la bendición. Pero para no correr en vano, vamos a Él y preguntémosle: ¿a dónde iré, Señor? ¿A dónde me extenderé? ¿Qué debo de hacer, Señor? ¿Qué es lo último que tengo que hacer? Y Él, que grande, nos dirá: dale a la derecha, dale a la izquierda, sigue hacia adelante. Porque Él no nos ha traído para fracasar, nos ha traído para ser de mucha bendición. Aleluya. El predicador ha terminado el mensaje. Ahora es el momento para recibir al Señor. Repite conmigo esta oración: Señor, te necesito. Ven a mi vida hoy. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me perdones. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tus santos caminos, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invitamos a que se congregue con nosotros. 5757 Ranchester Drive, Houston, Texas 77036, o llámenos 713-988-8671, 713-988-8671. Iglesia Central Cristo te llama, te da la bienvenida. La Iglesia Central Cristo te llama presentó su programa Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.